Mi nombre, mi nombre es Betsy. Bueno, mi nombre es Elisa, pero todo el mundo me dice Betsy. Yo pertenezco al Consensus Building Institute, que es el Instituto de Construcción de Consensos. Me dedico a la mediación de conflictos socioambientales, la facilitación de diálogo entre distintos actores, normalmente Estado, empresa, comunidad, muchas veces. Y también hago capacitaciones. Me gusta enseñar en estas habilidades, por eso estoy aquí contenta de haber hecho una capacitación acá. Mi capacitación se trató de la mediación de conflictos socioambientales. Se llamaba, en estricto rigor, Navegando conflictos socioambientales con dignidad. Nosotros tratamos de poner la dignidad del ser humano siempre en eso. Bueno, en la capacitación estuve con un gran colega que se llama Pablo Lumerman y también con Luis Oré, que es uno de los organizadores de esta conferencia. Entonces, entre los tres fuimos los capacitadores. Y los participantes fueron mediadores de distintos ámbitos, de distintos países. Tuvimos la suerte de no tener dos personas de un mismo país. Entonces fue muy rica la conversación con los participantes, muy diversa, muy interesante. Resaltaría de lo que compartimos con los participantes, resaltaría una evolución en los marcos que hemos tenido como mediadores de conflictos socioambientales en los años, transitando desde la negociación y la construcción de consenso como marcos muy claves en nuestra área, a incorporar un enfoque en la dignidad, el marco ARC, que es un colega mío, Merrick Joven, y también la incorporación del enfoque en derecho humano, y ahora el enfoque regenerativo que trae Pablo, que tiene que ver con también poner la regeneración de ecosistemas en el centro de lo que hacemos. Yo creo, bueno, ahora mismo adentro está hablando Antonio sobre el policrisis que estamos viviendo hoy día como sociedad, de que están pasando muchas crisis sociales, ambientales, económicos, políticos. Estamos en un momento muy difícil y estos marcos que traemos tienen que ver con abordar los conflictos sociales que tenemos, abordar los conflictos que tenemos en torno a recursos naturales, medio ambiente. Es un esfuerzo de mejorar nuestra trayectoria como especie, en el fondo, de tratar de que estos conflictos y crisis ambientales que tenemos hoy día no nos llevan a lugares tan complejos. Yo creo que a los mediadores le diría persistamos porque está un poco difícil hoy día el ambiente globalmente, pero lo que hacemos es muy importante, así que persistamos. Eso es mi... Por supuesto que pienso que esta cumbre es muy importante y que existan estos espacios, a pesar de lo difícil que está todo, que existan estos espacios de encuentro, de compartir ideas, de aprender. Y estoy muy agradecida a MBI a invitarme aquí, a tenerme como capacitadora y darme la oportunidad de también estar acá hoy día, escuchar, aprender. Así que no, excelente la cumbre. Muchas gracias. Gracias.